Un zumbido molesto en el oído que llega de pronto, realmente lo preocupa a uno, más si viene acompañado de un mareo. Y uno muchas veces lo que se pregunta es, ¿será que estoy presentando tinnitus o es una señal de algún otro tipo de problema auditivo? ¿Cuáles son las causas más comunes y sobre todo saber si tiene cura o si se puede aprender a vivir con él? Y es lo único que nos queda. Hoy la audióloga Silvia Bonilla nos va a explicar todo lo que debemos de saber sobre estos síntomas, pero sobre todo, cuándo es necesario buscar ayuda profesional. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha. Por dicha. Este tema se las trae, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces incluso ni siquiera lo identificamos o lo dejamos pasar como algo rutinario, ¿verdad? Ya se me fue, ya pasó. Pero puede un zumbido entonces que me apareció de pronto estar relacionadamente, necesariamente con tinnitus, o hasta qué punto también podría indicarme algo más que haya a nivel auditivo. Lo que pasa es que el tinnitus es un síntoma y es un síntoma que en el 90% de los casos está relacionado con pérdida auditiva. Entonces, hay factores también metabólicos que podrían afectar o hacer que se presente un tinnitus, como por ejemplo cuando tenemos presión arterial elevada o hay diabetes, pero el 90% de las veces es porque también detrás tenemos una pérdida de audición. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales una persona puede llegar a experimentar tinnitus? Ahora, cuando hablamos de tinnitus, Silvia, ¿es porque ya se hace frecuente durante un periodo de tiempo este zumbido o puede suceder que nos ha pasado en algún momento que escuchamos un zumbidillo y digo, qué raro, escuché como un zumbido, pero fue un momentito y ya no lo volví a experimentar hasta mucho tiempo después? Correcto, hay personas que dicen que perciben ese ruidito o ese tinnitus, pero que ese sonidito viene y se va. Eso se podría considerar normal. El tinnitus más bien es cuando se percibe 24/7 y generalmente es cuando las personas lo están percibiendo en la noche. Por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando ese ruido, es para que usted se dé una idea de lo que es estar con ese ruido todo el día, toda la noche. Nos sirvió de ejemplo, sí, porque es estar 24/7 e incluso las personas indican que en la noche es cuando más lo perciben, cuando más lo están escuchando, precisamente porque estamos más en silencio, generalmente cuando las personas ya bajan las revoluciones, van descansando y se va percibiendo más ese sonido, pero en realidad lo tenemos todo el día. Silvia, es desesperante, o sea, estar con un sonido como este, solamente la persona que lo atraviesa realmente puede experimentar lo que es. Ahora que lo vimos un momentito, o sea, realmente no solamente a nivel de concentración, a nivel de la molestia auditiva, a nivel de un montón de factores. ¿El tinnitus llega a ser algo permanente o existe la posibilidad de que desaparezca o yo voy a tener que acostumbrarme a estar con él? Existen muchísimas teorías con respecto al tinnitus. Se habla que es meramente neurológico y es como la percepción del cerebro a algo que no está funcionando bien. Si nosotros pensamos bien, nuestro cuerpo tiene muchos sonidos que nosotros no le prestamos atención. Por ejemplo, cuando tenemos hambre nos suena el estómago, las tripitas, a veces incluso podemos escuchar el palpitar del corazón o la corriente sanguínea. Esos son sonidos del propio funcionamiento del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el cerebro está entrenado a no percibirlos, a no prestarles atención. Entonces existe una teoría precisamente de que el tinnitus es un problema en el funcionamiento de las células que le mandan mala información al cerebro y por eso el cerebro lo interpreta como si fuera un pitito o un sonido. Entonces hablamos de que no necesariamente tenemos que acostumbrarnos a la existencia de ese tinnitus, que generalmente se habla en la salud. Aprenda a vivir con el tinnitus o acostúmbrese a vivir con el tinnitus, y eso es erróneo y es falso, porque hablar de acostumbrarse es saber que existe, pero aprender a vivir con esa molestia. Queremos hablar más de habituación y eso requiere reentrenar al cerebro a que no vuelva a escuchar o a percibir esos sonidos como lo hace con otros sonidos de funcionamiento del cuerpo. Ahora, estamos expuestos a un montón de estrés, ¿verdad? En cargas laborales, en problemas familiares, los temas de seguridad que vemos hoy día en el país. Muchos estímulos que al final no son tan positivos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el estrés y la ansiedad también puede llegar a causarme un zumbido en el oído y sea una reacción normal del cuerpo o no? Está completamente relacionado el tema del estrés y la ansiedad con el tinnitus. Es como un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Entonces, si yo tengo el tinnitus, el cuerpo lo puede llegar a interpretar como una amenaza y precisamente eso es lo que queremos cambiar a nivel cerebral. Entonces, si yo lo percibo como una amenaza, el cuerpo va a generar ansiedad, va a generar estrés y eso va a alimentar más el tinnitus. Entonces, hay que romper con esa cadena para que la persona pueda tener mejor calidad de vida. Ahora, te preguntaba anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos zumbidos que uno escucha repentinos? Y puede ser que alguien diga, es que ya me suceden más frecuente, tal vez no es por un periodo de tiempo prolongado, pero sí lo escuché hace 2 semanas y hace media hora me volví a sentir un zumbido. ¿Cuándo entonces prestarle atención a esta alerta y decir, ya no es algo normal, yo ya debería buscar ayuda médica?
Cuando nos exponemos mucho a sonidos intensos, generalmente después de cuando vamos a un concierto, por ejemplo, a veces usted puede ser que perciba ese pi constante después de una exposición intensa de esos sonidos. Eso se considera como una fatiga auditiva y es una respuesta también del oído diciéndonos que nos expusimos a un agente nocivo, pero se quita porque es una alerta. Pero cuando ya el tinnitus es persistente y está constante en nuestras vidas día y noche, y que incluso lo percibimos más en la noche, es cuando ya ese síntoma de verdad es un tinnitus. Para ponerle una imagen puntual, es como cuando estamos viendo una película, Silvia, y de pronto hay un estallido y vemos que el televisor nos pone y la persona con esa molestia. Sí. En ese caso, podría ser entonces bajo este desgaste que el oído presenta. Correcto, bajo eventos traumáticos como cuando hay explosiones o ante la exposición a sonidos intensos como en el caso de conciertos o en lugares muy ruidosos. Ahora, ¿qué pasa con los tapones de cerumen que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, verdad? O una infección, ¿hasta qué punto también pueden llegar a provocarme zumbidos que sean muy parecidos al tinnitus, pero que no necesariamente está experimentando tinnitus? Más bien cuando hablamos de que hay una acumulación de cerumen o hay una infección, eso me va a generar un taponamiento, digamos, físico en el conducto. Es como si usted en este momento se tapara las orejitas o se pusiera un poquitito de algodón para no escuchar el sonido externo, y eso más bien puede hacernos conscientes de que existe el tinnitus. Entonces el tinnitus ya está ahí. Lo que pasa es que ese taponamiento nos hizo conscientes de su existencia, y al retirarlo y escuchar los sonidos ambientales, eso se va a enmascarar o se va a tapar y la persona va a dejar de percibir el tinnitus. Hablemos de elementos que utilizamos en el día a día. Por ejemplo, ahora vemos mucho los jóvenes, los adolescentes y en realidad todo el mundo que anda caminando en la calle con sus headsets, ¿verdad? Estos grandotes, y regularmente ni siquiera escuchamos lo que hay alrededor, ¿verdad? Uno saluda y ni te escuchan. Andamos con la música, de pronto el volumen de lo que estamos escuchando puede variar de una canción a otra y nos llega aquel zumbido, ¿verdad? Esto tal vez me va a provocar este pitido que hablamos momentáneo, de fatiga, pero que hasta qué punto con el prolongar del tiempo puede llegar a causar un tinnitus. 100% correcto. Cuando nosotros nos exponemos en el tiempo varias veces a estos agentes nocivos, en este caso con los audífonos, a sonidos intensos, lo que va a generar es que el oído ya no genere esa respuesta de fatiga o de protección, sino que más bien genere una lesión ya de tipo permanente que no vamos a poder revertir, ni se va a poder curar con medicamentos, ni con cirugías, y entonces el pitito, ese tinnitus, me va a quedar como síntoma de ese evento traumático. Ahora, hemos hablado también de estos ruidos fuertes o estas cosas que el día de mañana pueden causar una lesión que se traduzca en un tinnitus ya permanente. Pero, ¿qué otro tipo de elementos debemos tratar de evitar para que esto no se llegue a desarrollar? Por ejemplo, lo hablábamos hace poco también, el consumo de medicamentos ototóxicos, y no precisamente el consumo de esos medicamentos, sino la dosis y el tiempo que estamos consumiendo los medicamentos, pero también la falta de monitoreo auditivo. Si usted nunca se ha hecho una audiometría, si usted desconoce el estado de su salud auditiva, pues ahí entonces vamos a tener falta de información, y ya cuando se presentan estos síntomas, muy posiblemente tenemos muchísimos años de exposición a agentes nocivos que nos van a generar una pérdida auditiva. Silvia, cuando escuchamos, por ejemplo, medicamentos ototóxicos, si me lo dice a mí, yo le digo sí. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Cómo puedo identificar si lo que estoy consumiendo? Lo pienso porque hay muchos adultos que de pronto están consumiendo un montón de tratamiento ya de forma diaria por el tema de salud al que están expuestos. ¿Cómo saber si lo que yo consumo es ototóxico o no? Generalmente en el prospecto del medicamento siempre viene también los efectos secundarios que podrían generar. Ahí siempre se nos anotan. Consultar siempre con el médico. El médico es su mejor amigo en cuestiones de salud y de consumo de medicamentos para enfermedades crónicas. Si usted presenta, después de iniciar un medicamento nuevo y le hicieron un cambio en el medicamento, empieza a presentar estos ruiditos o estos sonidos, entonces consultar también con el médico. No se recomienda en ningún caso ni suspender ni cambiar el medicamento o automedicarse, sino más bien llevar el monitoreo en conjunto con el médico y en conjunto con el audiólogo. Silvia, muchísimas gracias. Gracias Qué a importante ustedes. poder reconocer todas las cosas que nos pueden ayudar. Reconocemos el hambre, reconocemos un montón de el corazón cuando está ahí con taquicardia, pero sí, hay otros en anuncios que te hace el cuerpo que no siempre tomamos en cuenta. Así y ese ruido que escuchamos antes no es agradable, pero ¿sabe qué es muy agradable? ¿Qué? Escuchar el gallito cantar, porque indica que ya viene el mañanero y esto se pone aún más bueno. Adelante, compañeros.